Eh, y por último, me voy a parar un poquitito en el último y me parece quizás el más importante de todos los sentidos, que es el sentido de la vista. La vista, estaba pensando en una persona ciega, no puede percibir lo lejano, lo profundo, los colores. Pensemos en una persona que nació ciega, no conoce los colores, no conoce la belleza de la luz. Puede sentir el calor del sol, pero no conoce la luz de un atardecer, el horizonte, el mar. Lo puede escuchar, pero no lo puede tocar, pero no puede saber cómo es. No lo puede recordar si nació ciega. Es tremendo, ¿no? Y pensar que nosotros éramos así. Yo puse algunas cosas que el paralelismo con un ciego de nacimiento. Andábamos a tientas en la vida. A ver, cuando se corta la luz y no hay luz en ningún lado, por más que andemos en nuestra casa, tenemos que andar tocando a ver dónde estamos. No vemos con claridad absolutamente nada. Andamos como en tinieblas, ¿sí? Estábamos refiriéndonos a nosotros sin Cristo. Andábamos en peligro, con peligro de caer, de tropezar, de lastimarnos y aún morir. Vivíamos bajo el poder del enemigo, que es el rey de las tinieblas. Solo podíamos percibir lo que teníamos adelante, y esa es la realidad de un ciego espiritual. Solamente esto que hablamos al principio, satisface su deseo en ese momento, porque no percibe más allá, está ciego. Su mente, como dice la palabra que vamos a ver, está entenebrecido, está en tinieblas. Y no considerábamos más allá. El futuro muchas veces no existe porque no se razona bien. Busquemos Efesios 4:18. Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, en tinieblas estaba nuestra mente, ajenos a la vida de Dios, así estábamos, por la ignorancia que en nosotros había, en ellos hay, por la dureza de nuestro corazón. Estábamos con nuestra mente en tinieblas, en oscuridad, no podíamos ver y metíamos la pata en cada pozo. ¿Por qué? Porque vivíamos en pecado. Entonces, hasta que Cristo no vino a nuestras vidas, no pudimos ver la luz. Ahí en Lucas 4:18, vamos a Lucas 4:18. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto es Isaías, que se cumplió en Cristo. Él vino a dar vista a los ciegos, que éramos nosotros, esclavas del pecado, oprimidas, ciegas, no podíamos ver. Y Él vino a darnos la vista, la libertad, y nos vino a desatar las cadenas que nos tenían presas. Y entonces yo acá sacaba algunas cosas que relacionadas a la vista y a la visión tenemos que tener en cuenta. Debo poner mis ojos en Jesús. Hebreos 12:2, maravilloso pasaje que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo? Salvarnos. Menospreciando, él sufrió la cruz por salvarme. Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tengo que poner mi mirada en Cristo, porque Él sufrió todo para salvarme a mí. ¿De qué? Del pecado y de
al liberarme del pecado me dio la posibilidad de ir al cielo. Si hay alguien en este momento que está en tinieblas, que no conoce al Señor Jesús, querida amiga, te invito a mirar a Cristo. Cristo en la cruz murió con un solo propósito: morir en la cruz para perdonar mis pecados, porque si no yo iba a morir y no iba a poder ir con Dios. Tenía una eternidad lejos de Dios, en el infierno, por toda la eternidad. Pero Cristo murió en la cruz, como dice acá, sufriendo la cruz, menospreciando todo lo que le hicieron por amor a mí y a vos, para regalarnos el perdón, porque no tengo que hacer más que creer que Él ese día en la cruz murió en mi lugar y me da como un regalo el perdón y la vida eterna. Si nunca hiciste esta oración, te invito a decirle a Jesús en tu corazón: perdón por todos los pecados, reconociendo que sos pecadora y pidiéndole perdón, arrepintiéndote de todos estos pecados que uno sabe que hizo. Yo un día lo hice y recibí el perdón, no porque me lo merecía, no me lo merecía, pero Él decidió morir en la cruz por mí y regalarme el perdón. Y desde ese día que yo hice esa oración pidiéndole perdón, habiéndome arrepentido de mis pecados, Él limpió mi corazón, entró a mi vida y me dio la oportunidad maravillosa de ser su hija. Sigamos. El punto 2. Primero, mirar, poner los ojos en Jesús. Y yo pensaba, mi punto de partida es Cristo. Y eso me va a ayudar para enfocarme en la meta, vivir apegada a Él, disfrutándolo a Él, y proyectar mi camino tomada de su mano, pero primero habiendo puesto mis ojos en Cristo. Lo segundo, no mirar hacia atrás. ¿Por qué? Porque mirar hacia atrás va a detener mi proceso de crecimiento. A veces recibo a Cristo y hay pecados que son carga para mí. ¿Sabes qué, hermana? Si sos ahora mi hermana o hermanas, en Cristo tengo el perdón completo. Entonces no tengo que mirar atrás. Y también recordaba un pasaje que se los voy a contar. Aquí, cuando el pueblo de Dios salió y pasaron un momento, ahí está en Éxodo, en Números 11 del 5 al 6. Y ellos estaban pasando problemas en el desierto, pero ¿saben qué? Se acordaban acá en esto hablaba de los pepinos, de los melones que comían en Egipto. Pero ellos eran esclavos en Egipto. Pero ¿qué pasa? Cuando yo miro hacia atrás, no miro la realidad. Miro lo que me conviene de ver y rescato de eso, oh, lo lindo que fue aquello, pero que en realidad no era lo bueno. Dejo de ver la verdad y tomo solamente lo que me conviene. Y también, ¿saben qué? Me estoy engañando. Después, otra cosa más, no mirar a las dificultades, porque las dificultades me deprimen. Yo tengo que mirar al Señor. Dice la palabra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba. Ahí en Colosenses 3, 2 y 3. Tengo que poner la mira en Jesús, porque Él va a cuidar de mí. Y entonces, después vamos a ver el punto 4 y el último. Acompáñenme a Hebreos 11, 26. Y ya estamos terminando. Vamos a ver, relativo al punto anterior, acá cerquita, tengo el 27, 11, 27, que dice, por la fe dejó a Egipto, está hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y ahora vamos a entender, leyendo el 26, qué es lo que dejó Moisés. Fíjense, el 25 y 26, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios,
porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, que era del pueblo de Dios, pero se crió en el reino, junto al faraón. Él escogió reconocer que era parte del pueblo de Dios, que gozar de esos deleites temporales del pecado. Y hoy tenemos que hacer también esa elección cada día. No deleitarnos en estos deleites temporales del pecado, del mundo, sino que deleitarnos en las cosas del Señor. ¿Y por qué? Tenía por mayores riquezas, en su mente tenía Moisés el vituperio de Cristo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Para él era más valioso, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés estaba mirando lo que le iba a dar de galardón el Señor, porque él estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que también nos debe mover, poner la visión en las bendiciones, en los galardones que el Señor nos va a dar si somos hijas fieles. Qué impresionante es donde tenemos puesta nuestra mirada. Ahí vamos a enfocar nuestro caminar. Si le erramos de donde pusimos nuestros ojos, nuestro andar se va a equivocar de camino. Hermanas queridas, y a mí misma lo digo, tengamos presente estos 5 sentidos espirituales que nos dieron una forma de ver en qué situación estamos para con el Señor. Y les vamos a pedir ahora al Señor en esta oración para cerrar que nos dé el poder mirarnos honestamente y ver en cuál de estos 5 sentidos estoy fallando para poder enmendar mi caminar y caminar como Él desea. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque pone luz, Señor, a estos 5 sentidos espirituales que los tenemos que tener como corresponde, funcionando sanos. Señor, te imploramos de tu poder porque no podemos solas. Bendice todo esto que hemos aprendido juntas hoy para que podamos ser hijas con un andar y un mirar y un oír, un gustar, un relacionarnos contigo como tú esperas. Bendice a cada hermana, a cada amiga, cada hogar, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muchas bendiciones, hermanas.